Hola oyentes, bienvenidos al capítulo 11 de Medianoche en Maine, el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Medianoche en Maine, un capítulo donde vamos a estar hablando de, para mí, una obra que está en el top 5 o top 3 tal vez. Para mí también está en el top 3, pero hay una de ese top 3 a la que todavía no llegamos. Sí, a mí me sorprendió, me pasó con esta novela que primero vi la película y mucho tiempo después leí la novela. Uh-huh. Y me pareció genial. Sentí como a medida que iba leyendo la novela iba escalando posiciones en el ranking de libros leídos. Y vamos a estar hablando entonces de eso. Vamos a hablar de Misery. Así es el programa para los fans. Porque Misery es una novela sobre el fan. Sí, Misery podría considerarse la carta de amor por excelencia de King hacia sus fans. ¿Pero por qué carta de amor? Entonces, ¿Vos pensás que no es una carta de amor? ¿Qué amor hay ahí? Bueno, pero tenés que pensarlo desde Stephen King. ¿Qué tipo de carta de amor te parece que podría escribirle? Oscura. Bueno, vamos a hablar sobre eso y por qué. Ajá. Misery es una de 4 novelas que salieron en el año 1987 en un contexto de mucha exigencia por parte de los fans hacia Stephen King. Estamos hablando del año 87. Calculo que la habrá escrito 86, por ahí. Uh-huh. Y Stephen King ya era una estrella de rock en el mundo de la literatura. Algo muy raro. Así es. Nadie la pega tanto como para que sean todos recontra fanáticos de la lectura y nada, era eso, era un rockstar. Sí, ha pasado igual. Pasó más recientemente con Harry Potter. Sí. Estamos hablando de otra época. Pero los años 80 son la década de King. Sí. Bueno, a esta altura ya existía Richard Bachman. Esto lo hablamos en el episodio de Dark Half. Quizás lo retomemos un poco hoy. Y Misery, a través de una trama que es muy puntual y acotada, aborda este muy complejo triángulo que se forma entre autor, obra y admirador. Ajá. Cuento un poco de qué se trata, aunque asumo que muchos de ustedes conocen la historia de Misery, sobre todo por esta especificidad de los personajes y la situación que está puesta en juego. Sí, es una novela sobre personajes. Son para mí dos de los personajes más fuertes en lo que es la bibliografía de King. Sí, al menos uno de los dos no hay con qué darle. Son grandes personajes. Sí. Y uno lo que va descubriendo cuando va leyendo la novela es qué piensa y qué siente cada uno de esos personajes. Sí, King en general, creo que esto ya lo hemos mencionado, es un escritor de personajes. Sí. Y novelas como Misery se prestan para esto porque es una situación muy controlada, una situación controlada, descontrolada, podríamos decir. Porque transcurre en una habitación y a duras penas en el resto de una misma casa. Y esta atmósfera de tensión está dada entre dos personajes. Hay una lucha constante de fuerzas que se da de la mano de Paul Sheldon y de Annie Wilkes. Unidos por Misery. Unidos por una idea que va a desembocar en un libro. Yendo un poco más en orden. Vamos a contar la trama. Dale. Bueno, como siempre, si no leyeron Misery, vayan a leer Misery. Como decía Andrés, este es un caso en que la película quizás no obstaculiza tanto el disfrute de la novela. Así es. Pero quizás el podcast sí, porque vamos a desmembrar algunas cosas que está bueno ir descubriendo en la lectura. Misery cuenta la historia de Paul Sheldon a partir de su accidente en un auto. Él se despierta en la cama de una casa que desconoce, cuidado por una mujer que no solamente dice ser enfermera, sino también ser su fan número 1. Ajá. Paul Sheldon ha escrito una nueva novela y esa novela es un intento de abandonar una saga que él venía escribiendo y a la cual le iba muy bien, que contaba la historia de Misery Chastain, un personaje victoriano que vive aventuras románticas en un triángulo amoroso. Una de las razones por la que él quería abandonar a este personaje, que literalmente quería matarlo, o literariamente quería matarlo, era porque le era fácil escribirlo, pero era algo que al chabón no le gustaba. La odiaba. Odiaba, ya tenía un punto de no doy más con esto. Y es interesante, bueno, no quiero cortar el contar la historia, pero es interesante esa
relación de dependencia y de odio que Paul tiene con el personaje, porque es algo que se va a espejar en relación a Annie Wilkes. Claro. Bueno, Paul está siendo cuidado por esta mujer que le confiesa que es su admiradora, que leyó todos sus libros de Misery, que los ama, y también descubre que él tiene un manuscrito. Le pide permiso para leerlo y Paul accede. Paul está varado en la cama, tiene las piernas rotas, está ya bastante drogado y va descubriendo muy lentamente que a esta mujer, Annie Wilkes, le patina un poco el embriague. No tiene los patitos en fila, no le llega agua al tanque, etc. Y lo va descubriendo de maneras muy poco placenteras. En principio, Annie tiene una reacción de fuerte desagrado ante el nuevo manuscrito de Paul porque no es una novela de Misery. Y en uno de sus viajes al pueblo consigue El hijo de Misery, que es la última novela publicada de Paul Sheldon, y le cuenta a Paul que ha empezado a leerla. Ajá. Paul empieza a preocuparse porque esa es la novela en la que él finalmente asesina a Misery Chastain al final. Y hace bien en preocuparse porque cuando Annie se entera que su querida Misery murió, tiene un brote de ira y le exige a Paul que queme su nuevo manuscrito y que se dedique enteramente a escribir El retorno de Misery. Sí. Encima era la única copia que tenía esa novela, algo que resalta muy bien en la novela, arrepintiéndose, ¿por qué no hago una copia más? Es ir a una fotocopiadora y ya está, pero bueno, es parte de todo un ritual que él va teniendo con las novelas antes de mandárselas al editor. Sí, es un libro que, bueno, obviamente habla mucho sobre el oficio, sobre la creatividad, sobre el ser escritor. Empecemos un poco por Paul Sheldon, Ajá. que es ni el primero ni el último escritor de King, pero en mi opinión, uno de los más memorables, si no el más memorable. Lo que tiene Misery en líneas generales es que es una novela para mí es terror psicológico. Puede ser. Pero que... Es un thriller. Sí, un thriller también. Que es realista. Sí. Que está bajo el concepto de puede pasar. Sí, realista hablando de posible y no de verosímil. Exactamente. Carrie, es por verosímil ejemplo, también. Es verosímil, pero es poco probable que pase. Teóricamente, siempre todo debería ser lo suficientemente verosímil para que podamos entrar en el mundo por fantasioso que fuera. Exactamente, sí. Así que juega mucho con eso, de que eso le puede pasar a cualquier persona que está atravesando por la fama. Stephen King dice que es un libro sobre la fama y las consecuencias que esta trae. Sí, Stephen King en cierto modo se encarna a través de Paul Sheldon. Paul es un personaje muy interesante al que llegamos a conocer muy bien, puesto en contraposición con Ben Mears, por ejemplo, que habíamos mencionado en el capítulo, Andrés me está revoleando los ojos, que habíamos mencionado en el capítulo de Salem Slot, a quien jamás llegábamos a entender en absoluto. Paul Sheldon es absolutamente lo contrario. Creo que demuestra mucho la capacidad de King de anclar un personaje en una situación, porque la psiquis de Paul Sheldon no es la misma al principio que al final, pero todo tiene una coherencia interna que tiene que ver con la manera en que él se percibe a sí mismo. Claro. Hablando de escritores, está muy bien escrita. Sí. Y cierra por todos lados. No hay nada suelto, no hay nada que esté flojo, que sientas que muevo esto para acá y se cae todo. Eso, bueno, es parte de todo el laburo que viene haciendo con los años. Por eso también creo que es una de las mejores. Sí, Misery es una novela muy fuerte, muy sólida. Y da una sensación de desesperación muy fuerte al lector. Es claustrofóbica y es sádica, pero sobre todo es desesperante. Te genera una impotencia muy fuerte. Y es interesante cómo cuenta el recorrido de Paul. Recorrido simbólico porque está varado en una cama con las piernas rotas. Pero él hace un recorrido porque al comienzo, en esa situación de total vulnerabilidad ante esta mujer Annie, que dice ser su mayor fan, pero a la vez se perfila como alguien bastante peligroso para la integridad física de Paul Sheldon, él no parece estar a la altura de ella. Parece ser una víctima de la situación. Ajá. Y es interesante cómo vamos viendo cuáles son las armas que tiene Paul Sheldon y cómo él las va descubriendo. Él no está totalmente indefenso en esa cama, pero todo lo que es su poder pasa por lo intelectual y no por lo físico. Y eventualmente se convierte en un rival que es digno de Annie Wilkes. Claro, sí. Y esto lo logra no solo gracias a su talento y a su don,
que es la escritura, sino a una capacidad de aprender a leer y a interpretar a Annie Wilkes como solo podría hacerlo un escritor. Porque es casi un personaje de una Annie. novela, sí. Bueno, Un lindo villano. Sí, un gran villano. A ver, en un ratito vamos a hablar, expandir lo que es el mundo de Annie Wilkes, pero esto de la debilidad me parece también que, así como él puede muy apenas controlarla, porque básicamente ya tiene un trastorno de bipolaridad, una... no tengo muy claro qué tiene Annie Wilkes, no sé. Está demente. Pero él empieza a medir las palabras milimétricamente, porque es decir, una cosa mal y se fue todo al carajo. Sí. Y a veces ni siquiera en el momento, a veces pasan algunos días y viene la venganza retroactiva es así. de Annie. Pero ella también le empieza a ganar terreno en lo mental. Claro, porque él se va deteriorando durante todo ese tiempo que está preso en la casa de Annie. ¿Vos pudiste deducir cuánto tiempo era? Yo cuando lo releí traté de pensar cuánto tiempo hay un está... par de referencias con, no sé, el inicio de temporada de tal cosa. Pero no lo pude sacar. No, habría que... Sinceramente lo tenemos que haber googleado porque alguien haber hecho el cálculo. Lo googleé y no lo encontré. Pero yo estimo... Deben ser más de un año. No... ¿3 meses? Para mí, no. Bueno, para mí no llega al año. Bueno, ponele... ¿Sabes por qué te lo digo? Porque 6 cuando meses. lo empieza a buscar la policía y termina en la casa de Annie, van a estar un año para ir a buscarlo a la casa de Annie. Sí, es verdad, no tiene sentido. Lo que sí, yo creo que al menos atraviesa... Bueno, acá en este país quizás puede ser. Puede ser. Pero lo que pasa es que es un famoso. Claro, él es una Ni siquiera celebridad. en este país puede llegar a pasar, tal vez. Lo que tomo como pauta es el deshielo. Claro. Entonces, al menos una estación completa, él está cautivo. Ponele 6 meses. Vamos a tirarle 6 meses. Ponele. El podcast en que nadie chequea Claro. la información. Bueno, claro, sí, en estos... lapso... Pero lo que pasa es que no importa el tiempo temporal. No. ¿Cómo se diría? Por eso tampoco se hace tanto hincapié en eso, ni se No, dice... lo que importa es el tiempo mental de Sí. lo que él lo sufre, lo que para él pasa, lo que es ese tiempo. Y Porque nunca podés llegar a saber el tiempo real, porque tal vez, no te voy a decir que es una semana, pero tal vez no es tanto tiempo, Ujú. pero en la cabeza de él es un montón. En un momento lleva la cuenta. Hay un calendario en la habitación. Sí, no, y él se va anotando unas marquitas, pero Ujú. después ya... Hay periodos donde está totalmente drogado, inconsciente y Claro. no lo puede hacer. Sí, el tiempo mental estando varado en una cama y sobre todo drogado no es muy específico y además cuánto más largo parece. Porque en ese tiempo Paul Sheldon sufre mucho. Es literalmente agónico. Sí, llegando al punto de resignarse, resignar su vida, decir, porque estoy vivo, ojalá que esto termine ya. Uh-huh. Y eso también es lo que tiene Annie. Annie tiene un cometido, que es que él le escriba la nueva novela. Sí, y... ella es incansable. No, es impresionante, pero ahora, ¿hay algo más que podemos llegar a decir sobre...? Sí, hay bastante más. No, lo que pasa es que es muy difícil despegarnos Paul y Annie, que es lo que estamos tratando de hacer. Claro. Pero... La idea es hacer un panorama general de quién es Paul Sheldon porque va muy ligado a la relación que después tiene con Annie. Sí. Y como esto lo vivimos más que nada desde su lugar y también, bueno, estamos de su lado, tomamos partido por él. Dudo que alguien tome partido por Annie Wilkes. En ese caso, háganse ver, por favor. Y no sean nuestros fans. No. Y es como que está bueno meterse un poco en la psiquis de Paul Sheldon antes de pasar a Annie, que es realmente laberíntica. Y para esto quería charlar sobre un elemento que se repite mucho, te diría casi es un leitmotiv, Ajá. que es el ave exótica y la idea de África. Suena muy descontextualizado, pero es increíble cómo encausa la sanidad y esto que mencionamos antes sobre las armas de Paul Sheldon. Voy a sincerarme. Momento inculto. No llegué a entender toda esa parte. ¿No lo pudiste unir? No. Pero viste que se repite mucho. Lo entendí, pero no pude sacar una conclusión rica de todo eso. Bueno, para mí es algo que me gusta muchísimo cómo está enfocado y cómo forma parte de todos los planos de la realidad, porque es el pasado de Paul, el presente y también lo que sucede en su mente, lo que sucede en el retorno de Misery. Ajá. Hay una interconexión
de los 3 planos. La historia del ave exótica es una anécdota de Paul Sheldon cuando era niño, que él cuenta al principio de Misery, en que él visita un zoológico con su mamá y ve una ave muy linda en una jaula. Lo que le hace preguntarle a la madre, ¿de dónde salió ese ave? Que es tan hermosa y que nunca había visto. Y su mamá le explica que ese pájaro es de África. Ante esto, Paul niño empieza a atar cabos y dice, pero si este ave es de África y está en una jaula, significa que fue despojado de su hábitat natural y de todo lo que conoce para estar cautivo y que nosotros podamos verlo solo porque es hermoso. Claro. Es una conclusión bastante compleja para un niño. Hay gente que es adulta y todavía no eso llega habla hasta ahí. de la sensibilidad nata de alguien que es un potencial artista. Sí, totalmente. Y también desde el vamos con una identificación, un espejo de ese ave exótica y Paul, de cómo él se reconoce a sí mismo. Después de sacar esta conclusión, Paul niño se pone a llorar, se amarga mucho y su mamá le dice que es un niño maricón. Excelente madre. Tal vez por eso después eres un parrandero. Ah, puede ser. Un trauma de la niñez. El ave exótica y la idea de ese algo hermoso que otro quiere poseer y para poseerlo necesariamente lo tiene en cautiverio es la manera en que Paul Sheldon se ve a sí mismo cuando está preso en casa de Annie. Annie quiere su talento, ella quiere que use su talento para escribir Misery's Return y para eso lo tiene despojado de todo lo que a él le corresponde por naturaleza. Entonces Paul se ve a sí mismo como algo especial y acá está lo interesante, que es que ese algo especial es lo que a él le permite escapar de la prisión de Annie en más de un nivel. En principio es a través de la escritura. Cuando él empieza a escribir Misery's Return, lo odia, Sí. porque no quiere volver a contar historias sobre Misery Chastain, pero a medida que va pasando el tiempo, él va llevando la historia hacia un lugar que no esperaba, y ese lugar es casualmente África, que está directamente asociado con lo que es la anécdota de la ave exótica, con el hábitat natural Ajá. de ese algo único. Cuando Paul empieza a contar la historia de Misery en África, empieza a tener una relación con la escritura que sería lo más cercano a la escritura por placer, que es un disfrute y es una posibilidad de lo que él llama atravesar el agujero en el papel, que es una idea de meterse en ese mundo. Ajá. Y gracias a meterse en ese mundo, él escapa, por lo menos mentalmente, de la agonía que es estar cautivo en casa de Annie. Ahora que me lo contás así, me siento bastante idiota por no haber entendido esta metáfora. Sí había relacionado lo de África, pero no a este nivel. Y así es, él está en cautiverio, no está en su hábitat natural, pero empieza a reconstruir su hábitat literario, Uh-huh. que es donde él supuestamente se siente cómodo, y le empieza a agarrar tanto el gustito, va reconociendo también Tanto que es preocupante. Sí, él va reconociendo que Misery, el retorno de Misery, es distinta a las otras. Uh-huh. Es especial. Es especial. Bueno, hay que mencionar así bruscamente que mientras Paul está escribiendo Misery's Return, es torturado físicamente por Annie, además de humillado. Sí. Es rebajado hasta el nivel más indecente. Hay una parte, me lo dijiste y que a mí me causó impresión, es cuando él está solo, porque Annie a veces pira y se va a la mierda. Después lo menciona más adelante como la Casa de la Risa, ¿puede ser? Va a un lugar que ella llama la Casa de la Risa, al que supuestamente va a gritar. Ajá. Vaya a saber qué es. Nunca nos lleva Steven hasta ese lugar. Annie es excelente. Y en uno de esos lapsos que él queda solo, que al principio no sabía qué hacer, después va aprendiendo un par de cosas de la casa, tiene que tomar su propio orín. Sí. De la sed que tiene. A mí eso me ¿Eso te dio asco? Me dio bastante asco. Hay cosas mucho más terroríficas. No. Ya sé. Dentro de todo es su propia orina, no es tan terrible. Bueno, toma la tuya. No, para mí fue mucho peor, bueno, ya avanzando bastante en el libro, pero no importa, salto temporal, el momento en que Annie le corta un dedo, porque Paul va perdiendo algunos miembros, menos de los que esperamos. En un momento ya no sabemos realmente cuánto más le va a amputar. Es muy desesperante para el lector. Hay un momento en que Annie le corta un dedo y le hace una torta de cumpleaños y pone en el medio lo que ella llama la vela especial, que deducimos es el dedo de Paul,
y le dice que si es bueno, puede comer torta y no va a tener que comerse la vela especial. Claro. Y bueno, Paul ya con la psiquis por el piso dice, sí, voy a ser bueno. Por favor, no me hagas comer la vela ahí especial. Nos estamos metiendo ya en Annie. Estamos yendo a Annie igual. Pero bueno, para que más o menos se vayan haciendo una idea que cuando hablamos sobre el deterioro de Paul Sheldon es que está vinculado no solamente a que está preso en casa de Annie, sino que está siendo torturado psicológica y físicamente. Ajá. Y volviendo a lo que estábamos diciendo sobre África y la posibilidad del agujero en el papel que Paul Sheldon usa para escapar mentalmente, es lo que llega a un nivel de fuerza tal que después de un tiempo en que Paul está encerrado, por primera vez alguien se acerca a la casa. Sí. Hay una persona que se acerca a la casa y Paul ve la oportunidad de finalmente pedir ayuda. Que alguien sepa su paradero. Algo que le preocupa mucho a él es que él tuvo un accidente, una ruta por un fenómeno climático. Él lo están buscando. Su auto está enterrado en nieve. Entonces nadie sabe dónde está él. Y en el momento que él tiene que llamar la atención y tiene que gritar algo y ha estado tanto tiempo encerrado y está tan sometido por la fuerza de Annie, él, de todas las palabras, la que termina gritando es África. Y es para mí muy poderoso como lo que inicialmente es una idea sobre sí mismo, después es una herramienta para liberar su mente y termina siendo un arma para liberarse a sí mismo físicamente de la prisión. Hay una referencia que se hace un par de veces, que es la de Scheherazade, o como se diga. Sí, disculpas porque lo vamos a pronunciar mal durante todo el podcast. Que si no conocen es la historia de las 1001 noches. Sí. Donde hay un rey, sí creo que era un rey, que todas las noches posee a una mujer Una virgen. Y después la mata. Sí. Básicamente. Hasta que llega Scheherazade, que le encuentra la vuelta, que es contarle una historia. Sí. Pero esa historia tiene un final abierto. Tiene un cliffhanger. Exactamente. Siempre. Y el rey se da cuenta de que quiere saber ese final. Y ella hace eso una noche, otra noche, hasta que son 1001 noches para salvar su vida. Bueno, eso es algo que a mí me gusta mucho sobre Misery. La ambigua relación que Paul Sheldon tiene con la escritura en este contexto. Ajá. Y también nos remonta un poco a lo que ya contamos en el episodio de Dark Half, que va por este lado, que era el momento en que Tad Beaumont y George Stark, su alter ego psicópata, se encontraban y escribían juntos. Sí. Había puesto en juego una camaradería placentera, rara. El odio no era tan plano, tan unidimensional. Lo de Scheherazade está bueno no solo porque es exactamente igual. Paul Sheldon sigue escribiendo Misery's Return para mantenerse con vida, porque él sabe que cuando se termine el libro, se termina Paul Sheldon. El libro es lo único que Annie quiere. No solamente lo hace para Annie, para salvarse de la muerte, sino que también lo hace para sí mismo. Y esta idea es muy poderosa en Misery. Algo que vamos a hablar más adelante, cuando ya tengamos hecho los perfiles de estos personajes, es el momento en el que Paul Sheldon se cuestiona si quiere o no quiere conservar Misery. Sí, quizás la mayor diferencia, o tal vez la diferencia más perjudicial entre la novela y la adaptación cinematográfica. Sí. Que vamos a charlar después. Acá más o menos se entiende dónde está parado Paul Sheldon. O acostado. Sentado, sí. Pero, ¿quién es Annie Wilkes? Y esto es un pantano. ¿Y cómo contarlo? Contarlo como es, contarlo como se fue enterando Paul, que eso también es muy importante. Uh-huh. Porque Paul primero ve sin ser despectivo, una gorda fan que lo cuida, que al principio le miente diciéndole que no hay línea telefónica por la tormenta, que sí, ya llamó a sus contactos, la locura que no puede ir al hospital. Se va deslizando muy lentamente y en un punto ya solo esperamos lo peor. Pero cuando empieza a tener estos deslices, Annie, que se le suelta la chaveta de golpe y se pone como loca, es cuando Paul empieza de a poquito a descubrir quién es. Sí. También se cuestiona qué hace una mujer sola en el medio de la nada, porque ella vive en un Hay muchos indicios pueblo de que algo está mal. Sí, algo no puede estar bien. Inclusive en una de las primeras conversaciones que tiene, ella dice, se le escapa una oración, una frase que es: cuando estuve enfrente al jurado o algo así. Sí. Entonces, algo hizo che, ella. pará. Sí.
Pero hay un momento en el que Paul logra salir de la habitación usando... Perdón, tengamos en cuenta que Paul tiene las piernas súper quebradas y cada vez que sale de la habitación lo hace muy drogado porque tiene muchísimo dolor. Annie eventualmente le provee una silla de ruedas. Sí, cuando lo hace escribir. Y así es como puede llegar a donde les va a contar Andrés. Sí, es muy interesante porque Paul logra salir usando algo que aprendió escribiendo. Uh-huh. Cuenta en un momento cómo aprendió, por ejemplo, a abrir una puerta con una... ¿Qué es esto? ¿Un invisible? ¿Una villita? Sí, una villita. Esas son las cosas que yo te decía antes. MacGyver. Claro, son las cosas que yo te decía antes que no están puestas así nomás y que tambalean. Es todo cerrado porque uno se puede preguntar, ¿cómo hace un chabón Un escritor aparte para hacer un truco de ladrón? Bueno, el tipo dice que como él tenía que escribir un personaje así... Sí, investigó no, y le pasaron la se data. formó con una persona que hacía eso y lo aprendió. Uh-huh. Bueno, logra salir con una visita de Annie de la habitación y en una de esas salidas, Uh-huh. que en esas salidas uno también se va dando cuenta que él no sabe lo que quiere, porque un momento pudo haber escapado y no lo hizo. No, ¿vos decís? ¿Para dónde va a ir? Tiene las piernas rotas. Pero en un momento solamente... Aparte, hay un momento que lo piensa y dice, voy a quedar a mitad de camino tirado ahí, va a venir y me va a cortar todas las extremidades. Bueno. Yo no me hubiera ido a ningún lado. Qué terrible, ¿no? O sea, sus opciones son muy terribles. Sí, ninguna, no tiene. Ninguna, básicamente. Bueno, en una de esas excursiones se topa con un libro. Un libro de recorte de diarios, un álbum. Al principio sobre una muerte de una familia incendiada, creo que era. Sí. Después la muerte de una persona. Son como recortes específicos de la parte policial del diario. Y de a poquito los va relacionando. Y se da cuenta de que Annie está detrás de todas esas muertes. Sí. Cuando yo releí esta novela, esto es algo que yo no recordaba. Como muchas de las novelas que mencionamos, la leí hace muchos años y una sola vez. Me pareció que era un poco facilista esto de poner un álbum de recortes y que ahí podamos conocer toda la historia de Annie a lo largo del tiempo y de sus asesinatos. Pero después Andrés me dijo algo que me hizo dar cuenta que quizás no estaba tan fuera de lugar. Y es que los asesinos seriales muchas veces guardan por ritual recuerdos de cada muerte. Sí, a mí el que recordé más rápido es Dexter, sí, de la serie homónima, que el tipo va guardando una gota de sangre y las pone con los plastiquitos como hacen, o vidriecitos como hacen, sí. no sé, cuando analiza la sangre, no sé cómo se llama eso, y los va guardando. Y básicamente tiene una colección de ADN. Sí, y en un punto se pone en peligro porque eso existe y es evidencia, pero se ve que hay algo más fuerte que a él lo lleva a guardar una memorabilia de sus asesinatos. Sí. Entonces, si lo vemos así, puede tener más sentido que Annie guarde esto, y posteriormente ella le confiesa a Paul que lo dejó afuera a propósito. Sí. Bueno, en esos recortes vemos toda la vida de ella y él se va dando cuenta que ella mataba a toda la gente que se le ponía en el camino. Cuando la estorbaba, la sacaba. Siendo después, ponerse en el camino una idea muy... Bueno, un ejemplo Annie es... Wilkes, porque ¿qué le hacían unos vecinitos que jugaban a los gritos? O sea... Bueno, una de las muertes es una compañera una roommate de la escuela de medicina que se ve que era mejor que ella. Y la mató. Y todos accidentes, todos muy bien pensados, ¿no? Tipo un corchazo, sino... No sé si era mejor que ella. Creo que simplemente había cosas de esas personas que a Annie no le gustaban. Y tal vez la compañera de habitación es una de las primeras que empieza a marcar el patrón de que ella hace una distinción muy severa entre los demás y Annie. Y cualquiera de los demás puede ser tranquilamente asesinado por el motivo que ella considere pertinente. Claro. Después, cuando ella se recibe de enfermera, empieza a trabajar en hospitales y empieza a tener un patrón muy similar al de cualquier asesino serial. En su caso era ir a un hospital, estar un par de años, y no sé si era un año nada más, matar a un par de pacientes, ir al otro. Como que no queden secuelas. Y eran pacientes que estaban en el lecho de muerte. Al principio. Exactamente, ese es otro tema. Era como un geriátrico al principio. Sí, listo, ella decidía, morite. Pero después fue una maternidad. Después, claro, cuando le toca maternidad, empieza a hacer lo mismo, que es los bebés débiles, los que no van a salir. Es muy oscuro eso. Es muy oscuro. Los empieza a matar. Pero después lo empieza a hacer con cualquier bebé. Ya no discrimina si el bebé
tiene más o menos posibilidades de vivir. Eso la lleva a tener un juicio, o sospechas en esa maternidad, etcétera, etcétera. O sea, es sabido por más de una persona que Annie Wilkes se salvó por muy poco de algo que muchas personas creen que sucedió, que es que mató a todas estas pacientes. Sí, y algo que nadie relaciona, que Paul se da cuenta, es que nadie relacionó esa muerte en el hospital con todos los hospitales donde ella trabajó, que también había pasado algo parecido. Sí, pero él también piensa, y esto es lo que a mí más me gusta del fragmento del álbum de recortes, él también piensa que alguien en algún lugar está esperando que suceda una cosa más para poder finalmente cerrar el círculo, para poder atar todos esos cabos sueltos, ir a por Annie con toda la fuerza policial y finalmente encerrarla. Y cuando llega al final del álbum... Ella tiene un juicio y se salva. Claro. No había pruebas suficientes. Bueno, pero si hay uno más, quizás es suficiente. Y cuando Paul llega al final del álbum y ve el recorte de su desaparición, se da cuenta que él va a ser el último eslabón. Y qué bueno, porque finalmente alguien va a atrapar a Annie Wilkes, pero qué malo, porque esto significa que me va a matar. Ese momento está muy, muy bien narrado, porque cuando llegó, yo ya conociendo Misery, habiendo visto la película y todo, sentí esa impotencia de Paul y esa necesidad de hacer algo al respecto ya. Te toma por sorpresa a pesar de que no debería, porque es lo que ya sabes que está sucediendo. Y me gusta cómo está hecho en la película este Memory Lane, scrapbook de Annie, porque es muy gorda fan, tiene pegadas cositas, como muy dedicado encima. Sí, bueno, porque también tiene las fotos de su casamiento también. Sí. No es solamente... Hay una parte que tiene como un angelito, bueno, esos con brillitos pegados. Es un tema que no entendí bien, que es que ella se casa. Bueno, sí, en el libro se cuenta que hay un momento en que se casa y que durante ese plazo paran los asesinatos. Sí. Pero cuando se corta el matrimonio, porque el tipo se empieza a dar cuenta que Annie está de remate, vuelven con todo. Ajá. Y ahí ya es el principio del fin. Otra cosa que está muy bien narrada es lo grotesco, repugnante de Annie. Sí. El detalle de su sudor, sus olores, el descuido que tiene ella por su persona. Sí, la caracterización de ella es muy minuciosa y es excelente. Y me gusta porque se separa mucho de lo que uno esperaría de una lectora de novelas románticas. Quizás el estereotipo sería una mujer sensible o fantasiosa, soñadora, y Annie ella es bueno, pero cuando ella empieza no tengo ni una palabra. Pero cuando ella empieza a leer el manuscrito del El retorno de Misery, tiene un poco de eso. Hay algo que a ella le atrae. Cara, se sonríe. Sí, hay algo que le atrae de Misery Chastain. Bueno, justo vas para donde quería ir, que es la problemática del fan en cuanto a su derecho sobre una obra o sobre el trabajo de un creador. ¿Vos crees que ella lo aprecia a él? ¿A Paul? Sí. Yo creo que ella aprecia su talento. Claro, no él por persona. Pero lo quiere para lo que ella quiere. No quiere que él haga con su talento lo que lo hace feliz, porque cuando lee el nuevo manuscrito no le gusta y eventualmente lo obliga a quemarlo. Claro, ella es fan de Misery. Quizás Misery es su agujero en el papel. Claro. Está buena la manera en que ella siente que tiene un derecho sobre la creación de Paul y eventualmente también sobre Paul, porque así como ella tiene la libertad de decidir qué es lo que él tiene que escribir, tiene la libertad de ir y cortarle un pie. Chan, 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 chan. Si no leyeron la novela y vieron la película, eso es uno de los grandes cambios. Eso es un gran cambio. Después voy a decir porque para mí hay cuestiones así que fueron modificadas. Y también viene como de la mano con algo que yo he escuchado mucho, que es la noción que tienen los fans de que el creador tiene algún tipo de deuda para con ellos. Me lo debe porque yo lo hice famoso y le doy de comer. Es que en realidad es un ida y vuelta. Bueno, de eso se trata Misery. Hay una relación simbiótica entre el creador, en el nivel del bestseller estoy hablando. Sí, o sea, el fan. El creador le tiene que agradecer al fan y el fan le tiene que agradecer al creador. Y ya está. Bueno, ese es el triángulo que mencionaba al principio entre el autor, la obra y el fan. Y tiene que ver, creo que Annie es una exacerbación de las exigencias que King estaba recibiendo por parte de sus fans a mediados de los 80. Creo que ya mencionamos que, bueno, Richard Bachman había sido desenmascarado
Y Misery inclusive iba a ser un libro de Bachman, finalmente no lo fue. King venía a escribir un libro que no era tanto sobre terror, que es Los ojos del dragón. A los fans no les copó. También había dicho que quizás se retiraba, tampoco les copó. Nada les copaba, ellos querían que Stephen King escriba el terror que ellos querían que escriba. Y acá ya vamos viendo por qué yo te decía que era como una carta de amor hacia sus fans. Claro. Porque hay una retroalimentación importante. Y lo vamos a ver más claramente cuando hablemos sobre el desenlace de la novela, en contraposición al desenlace de la película, donde creo que se pierde esta intencionalidad. Bueno, esto creo que lo mencionaba él en el prólogo de Green Mile. Si no me confundo, cuando habla de las exigencias con respecto a la Torre Oscura, de las cartas de los fans de, dale, flaco, seguila, terminala. Y no era tan así, no podía estar con eso. Bueno, aparte, le pasa a George Martin con Game of Thrones. Sí, pero George Martin está tirado en la pileta todo el día. No, pero aparte, pensalo, tiene la horda de fans que quiere que solamente escriba La Torre Oscura. La horda de fans que solamente quiere que escriba terror. La horda de fans que quiere que vuelva Richard Bachman. Paren un poco. Claro. Déjalo escribir. Misery va por ese lado. Y hay algo más que me parece importante sobre Annie Wilkes, quizás lo más importante sobre Annie Wilkes, que no solamente es la admiradora con este fanatismo por el control, sino que para Paul Sheldon ella es algo más. Porque Paul está en una situación de total inferioridad con respecto a Annie, por lo menos al principio. Después se va construyendo una lucha de fuerzas. Pero Paul la percibe a ella y lo dice muchas veces como la diosa. Sí. Por muchos motivos. Annie es la persona que si quiere le quita la vida y si quiere lo mantiene con vida. Para empezar. Por otro lado, también ella es prácticamente omnipresente. No hay ningún momento, hay muchos momentos en que Paul piensa que hizo algo y se salió con la suya y después nos enteramos que Annie lo supo todo el tiempo. Esto es terrible, es una desesperanza absoluta. Él no tiene nada a su favor. Y además, la manera en que ella está descrita, esta mujer maciza y casi indestructible. Él no tiene ni superioridad física con respecto a esta mujer. Menos en el estado en el que está. No, claramente no. Y me gusta mucho esto sobre Misery porque está enfocando el arquetipo de la mujer como la diosa desde todo lo temido que suscita esa idea, ese concepto de la diosa. A lo largo del tiempo, me estoy remontando al paleolítico. No estamos hablando del concepto de diosa de esa mina es una diosa. No, en absoluto. Estamos hablando de otra cosa totalmente distinta, de algo de nuestros ancestros. Sí, lo decías vos, de la prehistoria. Sí, de antes de que Dios fuera asociado con un hombre. Exactamente. La mujer era todo. Era la creadora y destructora de vida. Total. Y aparte, la mujer es como que nuclea cuestiones opuestas que tienen mucho que ver con lo existencial. Esto que dice Andrés de la que da vida y la que destruye, la amante y la castradora, que en el caso de Annie es sumamente claro, el ser misterioso, la imprevisibilidad, todas estas características que infundían miedo y respeto. Y además la descripción de Annie, que me parece que no es casual, y yo no sé si incluso en un momento esto se menciona en Misery, me recuerda mucho a las Venus paleolíticas, que son unas esculturas de piedra, que son gorditas y macizas en las que se resalta mucho todo lo que son los órganos de la fertilidad. Sí, básicamente lo que es la cadera, los senos, no tienen brazos, las cabezas son chiquitas. Estamos hablando más de la Venus de Willendorf, no la de Milo. Me recordó mucho a esa forma, esa Venus fuerte e indestructible, no a una figura delicada y armónica como ya puede ser más una representación griega o renacentista o básicamente todo hasta hoy. Y eso es algo que es decisivo a lo largo de la novela, porque la manera en que Paul percibe a Annie como la diosa lo hace cuestionarse a sí mismo. Él empieza a justificar los actos de ella. En un punto sí. En el momento que él dice textualmente, tal vez ese pie me sobraba, ya está. Eso es terrible, es terriblemente triste. Y hay un momento que para mí es el más grave, te diría que es justo antes de lo que contamos antes, que es el momento en que hay un policía fuera de la ventana y Paul tiene que gritar. Sí. Bueno, antes de gritar África, y acá
cierra un poco el círculo con lo que contamos sobre Paul y la manera en que él se relaciona en su mente con el ave exótica y con su origen, que es África. Paul tiene 2 impulsos simultáneos en ese instante. Uno es, lo voy a leer textual, uno es ayúdeme, ayúdeme, sálveme de Annie, sálveme de la diosa. Y el otro es, seré bueno, Annie, no gritaré, seré bueno por amor a la diosa, prometo no gritar, pero no me corte nada más, por favor. Son 2 impulsos totalmente opuestos. Sí. La necesidad de salir y el sometimiento total al poder de Annie. Y finalmente lo que Paul grita, la palabra que finalmente sale de su boca es África. Ese es su poder. Y esto está maravillosamente construido porque no pasa de un segundo a otro. Viene de lo que Paul es desde que es un niño. Esto es muy sólido. El comienzo de la novela justamente narra un sueño que él tiene y de a poquito te va soltando lo que él está, dónde está él y lo que le pasó. Eso es muy interesante. Sí. Toda la información está dosificada de maneras muy interesantes y muy poco obvias, porque también si reducimos la historia a una habitación, es muy fácil caer en lo previsible. Pero el momento en que ella va a cortarle el pie, no sé si te acordás cómo viene la mano, él está dormido, Annie le inyecta algo, Sí. él no sabe qué es, y él tiene una conversación con Annie en que todo el tiempo espera que eso que ella le inyectó sea una inyección letal. Ajá. Pero más o menos en la conversación, Annie en un momento menciona el postoperatorio. Y en la conversación sigue. Mientras Paul piensa, ¿para qué el postoperatorio? Pará. Pero ella no le dice nada, lo menciona así como a la ligera, como cuando menciona lo del juicio. Y durante toda esa conversación, vos estás sentado en un clavo pensando, che, ¿qué postoperatorio? Claro, ¿qué pasó acá? ¿Qué nos perdimos? Y finalmente, bueno, el postoperatorio era cortarle un pie con un hacha. Y Que también cerrar está la excelentemente herida narrado. con un soplete. Sí. Es hermoso. Y a la vez, bueno, todo lo hermoso que puede ser una tortura en un libro de King. Y la segunda amputación también es interesante porque está narrada de una forma sorprendente Sí. que me hizo retroceder páginas. A mí también. Que de golpe le habla que le falta un dedo. Sí, dice, ¿en qué momento le falta un dedo? dice algo como que ella está abajo, afuera de la casa, y él la ve por la ventana, ella lo saluda y dice algo así como, Paul la saludó con la mano que todavía tenía el pulgar. Y el lector se desubica totalmente. ¿Qué me estás hablando? Eso también, bueno, y después viene la hermosa situación de la torta. Todo es muy terrible. Y bueno, hay más torturas de parte de Annie en Misery que no están en la película. Sí, hay varios golpes. En la película igual hay un golpe a las piernas. Si querés podemos hablar un poco de la película. Sí, ¿vos decís que sí ya? Sí, podríamos. Había una sola cosa más que quería decir sobre Annie, pero no quería meterme demasiado porque me parece que ya vuelve mucho a una temática recurrente de King, y es que, según él ha declarado, Annie Wilkes representa en gran medida su adicción a las drogas. Sorpresa. Sabe que es malo, pero tampoco lo puede dejar. Depende de eso para escribir. Lo lleva a escribir y nunca se va, y nunca cede. Que también tiene que ver con el final de la novela que está en la película, que bueno, el final feliz, entre comillas, es que Paul Sheldon, gracias a unos polis, se libera. No, y gracias a él también. Bueno, sí, gracias a él, pero jamás hubiera podido llegar a ningún lado arrastrándose, sin un pie. Se libera de la casa de Annie, vuelve a escribir, pero se queda con la constante sensación de que ella está viva y que ella va a volver por él. Casi como una recaída en las adicciones, claro, ¿no? Sí. Pero si más allá de eso, podemos hablar de la película, que para empezar es muy buena. Lo que tiene interesante es que es una gran adaptación dentro de las reglas que impuso el director. Ajá. ¿Sí? No tenemos esta película de personajes fuertes, no nos metemos en la cabeza de Paul, que hubiera estado más que interesante, mucho menos en la cabeza de Annie. Incluye personajes que cuentan en paralelo la búsqueda de Paul, cosa que no está en la novela. Nos da un poquito de esperanza, al contrario de lo que hace King. Sí, es más tiene un toque más policial que la novela. Sí. Bueno, así todo es una gran adaptación. Están muy bien puestos los sí, elementos. es una de las mejores. A pesar de un montón de cosas que vamos a decir, sobre todo yo. Siempre vamos a creer que sean mejores. Pero sí, son muy exigentes. Es una película de Rob Reiner del 1990. El director es conocido
por mí más que nadie, por This is Spinal Tap, un documentary, un mockumentary. Sí, ¿no era el director del documental? Sí, era muy meta la situación. Es un falso documental sobre una banda mítica llamada Spinal Tap. Muy graciosa. Sí, es excelente. Así que eso va a ir como recomendado. Recomendado, no relacionado. No relacionado en absoluto, más allá del director. También ya había hecho anteriormente, a Misery, había hecho ya una adaptación, que es Stand By Me, basada en The Body. Sí. Que también es hermosa. Supuestamente lo que a él lo inspira para hacer adaptaciones de Stephen King, que fueron estas dos nada más, es The Shining, de Kubrick. No, Raro, pero bueno. es muy particular que se inspire para una adaptación de The Shining. Pero bueno, eso es lo que él dice. Y también es muy conocido por una película que jamás vi, que la tengo en lista de pendientes, que es When Harry Met Sally, cuando Harry conoció a Sally. No la vi, no es un género que me entusiasme particularmente. Quizás ya podían deducir esto. Y si no lo ubican con nada de eso, tal vez lo ubiquen con algo más contemporáneo, que es el padre de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, de Scorsese, que también recomendamos. No, esa es brutal. Algo que él intentó hacer es sacar un poco lo que era la sangre y el desmembramiento, porque ya había mucho de eso en el cine. Le parecía ¿Ese es el motivo por el que lo sacó? Yo tengo otra teoría. Sí, él dice que quería ir más para el lado que impresione lo psicológico. No tanto la sangre. Yo pensé, está bien, o sea, es lo que sucedió, pero yo pensé que lo habían hecho para que la película fuera tomada en serio. Volvemos al prólogo con respecto al problema del cine de también terror. por eso, también por eso. Él quería que sea lo más real posible y lo más, entre comillas, esto me puede pasar. Porque, bueno, pero alguien te puede cortar un pie. Sí, pero reducís el porcentaje de que tu fan sea tan loco como eso. No estoy de acuerdo con Rob Reiner. Perdón. Es más, a Kathy Bates, que es la mujer, la gran actriz, tenía muchas ganas de hacer 2 escenas. ¿Cuál es? Una es la del tractor. Ay, sí. Y otra es la de cortarle el pie. Ella quería ese morbo. Vaya a saber por qué. La queremos mucho más ahora. La del tractor es un fragmento del libro en que un policía llega a la casa y ella lo mata con una cruz. Es el mismo policía que le grita a África. Claro, ella lo mata con una cruz que había usado para la tumba de su cerda Misery, que había muerto. De la vaca. Ah, de la vaca, es Sí. verdad, es verdad. Porque cuando ella Ella tiene una granja, esto sonó muy colgado. Sí, porque está en el medio del campo. Cuando ella se va a la casa de la risa, una de esas veces, escucha como verdad. Misery, que es la cerda, y la vaca, una tiene hambre y la otra tiene que ser ordeñada. La vaca muere misteriosamente Sí. porque le explotaron las ubres o no Claro. sé. Y bueno, lo mata con la cruz de la tumba de la vaca y después le pasa por encima de su cabeza porque con porque no lo mata con la cruz. Lo hiere. Bueno, ella lo piensa que está muerto, termina de matar piensa que está muerto. pisándole la cabeza con una podadora tractor, una de esas cosas de campo. Y es súper horroroso, pero excelente. Qué lástima que no está en la película. Igual, si querían que sea más seria, realmente les salió perfecto porque Kathy Bates se ganó un Oscar. Sí, que es... Sin precedentes esto. La primera actriz, y no sé si actor también, que ganó por una película de terror. Sí, ¿en serio? ¿El Que es Exorcista no? Nada. Después lo voy a chequear. Bueno, chequealo. Después sí sé que, no sé, Anthony Hopkins ganó por El Silencio de los Inocentes. Pero eso fue después, porque Eso fue esta después. peli es del 90. Sí. Y por otro lado tenemos a James Caan, Ujú. que es quien hace de Paul Sheldon. Que una anécdota era que el tipo es muy atlético, le gusta mucho el deporte, y es muy inquieto y medio como nervioso. Y para él en parte fue también una tortura hacer Misery, porque tenía que estar todo el tiempo sentado o acostado. Y eso le dio un toque de realismo. Bueno, entonces debe haber disfrutado mucho las escenas en que levanta la máquina de escribir. Ponele, Esto no lo contamos, sí. pero Paul Sheldon empieza a entrenarse a sí mismo levantando la máquina de escribir, que es muy pesada para tener fuerza de brazos. Que también es otra hermoso, quizás más literal uso de las herramientas de la escritura para defenderse. Hay algo que yo cuestiono mucho y que no me gustó de la película, que es el deterioro de Paul. Bueno, él no llega a tener un deterioro mental. estás abriendo una puerta que nos está llevando a un lugar muy, muy complejo, porque a mí me pasó lo mismo y en un principio no podía determinar por qué eso era tan molesto. ¿Por qué me fastidiaba tanto? Y después me di cuenta que era porque
perjudica toda la relación de Paul y Annie. En ningún momento lo sentimos a él mentalmente inestable. Sí. Dentro de todo, su cabecita la tiene bajo control. Sí, y su cuerpo también, porque creo que suda en una toma. Sí, la que es la primera salida. En la novela, Paul Sheldon está destruido. Él es Es un ente. es un ente, un pedazo de carne y un muerto en vida. Y además, no solamente eso, no solamente lo físico, sino que es humillado y es deteriorado de una manera que lo hace caer lo más bajo que un ser humano debería. Y en la película, James Caan nunca deja de conservar su altura y su porte y su decencia. Y eso es un problema. Claro, lo que sí es el final es lógico con el personaje, lo mismo que pasa en la novela. Sí, totalmente, pero... También es distinto porque él no queda loco. Como él nunca estuvo loco, no queda loco. Sí, pero lo que está contando Misery en la novela se pierde en la película. Y es raro, a mí me sorprendió mucho darme cuenta de esto, porque, y me di cuenta con ayuda de una lectura que voy a recomendar después, porque para mí es una de las mejores adaptaciones. Pero hay algo muy importante que está haciendo cercenado acá, que es la ambigua relación de Paul con la novela, que eventualmente coescribió con la ayuda de Annie. Uh-huh. Es así, en el final de la película, Paul Sheldon quema la novela, quema Misery's Return y aprovecha la situación para atacar a Annie y finalmente Sí, matarla. Y arrastrarse en busca de su libertad. Pero en la novela, Paul no quema Misery's Return. Él le hace la misma jugarreta a Annie Wilkes, pero en realidad quema una carátula que decía Misery's Return y un bloc de hojas. Ese fue mi momento de no, porque él se viene cuestionando, ¿quemo o no quemo? Se la devuelvo, lo estoy haciendo por ella, pero también lo quiero guardar por mí. Aunque ella me hizo hacer esto, es una dicotomía muy grande para él en ese momento. Cuando quema el libro, digo, listo, está bien, lo quemo, ya está. Pero más adelante, él está preocupado porque Annie queda supuestamente muerta en la habitación, porque también duda, ¿la maté realmente? Bueno, va de la mano con la idea de la diosa. Es mortal este ser. Tiene miedo por su manuscrito que estaba debajo de la cama, porque también piensa, ya fue, prendo fuego la casa, pero no puedo porque yo quiero llevarme el retorno de Misery. Eso es para mí lo que sitúa la novela en un lugar superior a la película, porque ese concepto es muy intrincado y la idea de que la novela que él termina por amar y que considera su mejor novela fue escrita en una circunstancia de sometimiento total, de humillación y de violencia. Pero él está pegado a Misery's Return y creo que eso también lo baja un poco a Paul y la sube un poco a Annie. Porque ella sale victoriosa. Misery vuelve. Ella gana. Por eso... No solamente eso, sino que él hace lo que ella quería por voluntad propia. Por eso él sigue pensando en Annie. Porque Annie no muere. Claro, ella perdura. Ella queda ahí, queda en la obra. Así como un artista cuando muere, uno queda con la obra y sí, no muere. Y lo marca artísticamente. Sí. Pasa a formar parte de la obra de Paul Sheldon. A su vez, a él también le cuesta escribir ahora. Lo trauma tanto la situación que no puede escribir. Sí, igual la novela concluye en que él finalmente logra arrancar de nuevo. Sí, tira unos tips ahí, empieza... Pareciera que hay esperanza para Paul Sheldon como escritor. Esto es excelente en la novela. Y en la película está bastante aplanado a partir de, la caracterización de Paul Sheldon. Y algo más con respecto a esta paradoja que quería mencionar es que leí un capítulo de un libro que se llama Marked Men, White Masculinity in Crisis, que sería algo así como hombres marcados, la masculinidad blanca en crisis, de una mujer que se llama Sally Robinson. No sé cómo será el resto del libro, pero el capítulo de Misery es sumamente interesante y aborda la relación entre Paul y Annie y la lucha de poderes desde el género. Ajá. Nosotros generalmente no hacemos el análisis desde ahí, quizás lo hacemos más desde lo creativo, que tiene también que ver más con nuestra formación, pero es muy interesante si a alguien le interesa hacer esa otra lectura, porque creo que la película va por ese lado. Hay una tendencia a enaltecer a Paul Sheldon como hombre blanco en control, digamos. Sí. Y Annie Wilkes
adopta algunas características más femeninas de lo típico femenino que no está en el libro. Bueno, es lo que decíamos, ¿por qué Paul Sheldon no se deteriora? ¿Por qué él quema Misery's Return? Y además de eso, hay otro análisis en este capítulo que va más para el lado de lo físico, de lo que es las diferencias físicas entre Paul y Annie, que pone en paralelo cómo Paul se va deteriorando físicamente en manos de esta mujer, Sí. y cómo a la vez su prosa va sufriendo ese deterioro. Porque la máquina de escribir empieza a perder letras. Y a la vez su psiquis empieza a desvariar. Él termina escribiendo la novela a mano. Bueno, también se habla de que ese último recurso al que él recurre, que es un lápiz para terminar de escribir la novela, es una representación del falo, porque él se aferra a la masculinidad que le queda, porque ella lo despoja de todo su poder de hombre. Eso está muy bueno, si a alguien le interesa, búsquenlo, está en Google Books, que creo que es legal, Sí. asumo que es legal. Y no sé cómo será el resto del libro, pero si alguien lo lee y nos quiere contar, bienvenido sea. La verdad que es muy interesante cómo está planteado esto, esta vuelta que claramente nosotros no podríamos hacer. Tengo entendido que la mujer esta escribió, es una doctora en filosofía o algo así, que hace un análisis, que se dedica a hacer este tipo de análisis de género y vincularlo con la cultura popular. Yo creo que también lo puede hacer porque yo contrapongo el personaje de Annie con el de Donna Trenton, se recuerdan, Cuyo, que era la madre, que era un poco raro el personaje de heroína, no estaba sostenido. Sí, bueno, creo que ese fue el único capítulo en el que hablamos un poco sobre cómo está representada la mujer en los libros de King. Pero definitivamente Annie Wilkes es un personaje a analizar. Sí, definitivamente. Por eso te digo, está ahí en el top 3 también de mejores personajes de King. Sí, ella es excelente. Bueno, creo que todo, porque Misery como novela para mí funciona por donde se mire, y lo mismo pasa con Paul y Annie, individualmente y relacionados. Creo que se construyen el uno al otro. Sí, hay un complemento. Sí. Pero bueno, estamos yendo a lo mismo, al artista que necesita a los espectadores. Uh-huh. Volviendo 2 segundos a la peli, podemos decir que la recomendamos. Sí. Y vuelvo a insistir en que no afecta al orden. Obviamente es mejor primero leer el libro. Pero eso creo que también es porque Kathy Bates hace un trabajo de puta madre. Sí, ella te diría que es la mejor actriz del universo King. Le estamos tirando tantas flores a esta señora. Tengo entendido que el guión fue escrito pensando en ella también. Lo cual está bueno. Sí. Refuerza mucho más lo que va a ser el personaje. Porque tal vez te escribís un guión para una persona, te cambian el actor y no te cierran los números. Lo único que me hubiera gustado... Bueno, se entendió que nos hubiera gustado un poco más de demacración. Sí. Y que se respeten las torturas hacia Paul Sheldon. También se entendió por qué no pareciera que esto no se hizo. Pero ojo, cuando le rompe el pie está muy buena. Hecho. Yo lo sentí, buena. yo lo sentí. Está muy buena. Y cuando le dispara al policía también es interesante, le hace un agujero una ventana para poder ver a través importante. Pero quizás me hubiera gustado que la tomara un director con más manejo de la oscuridad y de lo turbio. Alguien como David Fincher. Para hacerla hoy. Sí. Bueno, David Fincher con todo lo que ha aprendido en los últimos 15 años. Pero Seven es una peli de David Fincher que no es tan nueva, es de los años 90. Sí. Pero ya toca el tema del asesino serial, lo psicológico. de lo psicológico, y bueno, sin ir más lejos, la manipulación. sin ir más lejos, Gone Girl. Que es un guión adaptado también. Es un guion adaptado, es una mujer y un hombre, en ese caso en un matrimonio. Esa película es excelente y no puedo decir es que nada. No se puede decir nada. Nada, pero tiene un manejo muy fino de lo psicológico y de lo psicópata. Sí, algo que tiene muy fuerte Gone Girl es que pasa que es muy fina la línea para el spoiler. Sí. Pero hace una crítica de género, bajando un poco al género masculino. Y esa es una de las causas muy probables, nunca dicho por los que fueron culpables, de que no esté para los Oscars. Eso es una teoría que comparto. Porque que los Oscars son porque es fuerte. blancos, viejos, sí. Nada, gente que no tiene idea, y le dieron ahí con
Le dieron así con el palito del ojo. Claro. Sí, bueno, sí, totalmente. Vean Gone Girl. Y sí, eso es lo único que me hubiera encantado ver en la adaptación de Misery, pero la película original es muy buena. Hay una cosa que no se nos puede pasar, que es lo premonitorio de Misery. Ah, sí, sí. Que King, después de esta novela, le pasaron dos cosas muy similares. Uh-huh. La primera fue el encuentro que tuvo Tabitha con un tal Eric King. Por Tabitha, un disgusto tras Sí. otro. Que es un muchacho que apareció en su casa, así de la nada, amenazando a Tabitha con una supuesta bomba, una caja que él decía que tiene una bomba, Uh-huh. reclamando la autoría de Misery. Metaficción. Sí. Bueno, Tabitha salió corriendo de Ujú. su casa, fue a la casa del vecino, llamó a la policía, vino la policía, el tipo se había escondido en el ático de la casa, descubrieron que era una bomba falsa, lo arrestaron, todo. Steven puso más seguridad en la puerta, porque se ve que... Puso más no sé, murciélagos en la reja. Sí, no tenía muy bien el tema de seguridad, no estaba al tanto de quién era él, tal vez. Bueno, Stephen King en general es una persona que no se calienta mucho por eso. Sí, pero él también tiene un par de reglas con los fans. Sí, totalmente. Tiene muy bien delimitados los límites. Por ejemplo, le molesta bastante que uno se le acerque a pedirle un autógrafo o lo que sea. Para él, para eso están él las solo firma, claro, en las firmas firmas de libros. Sí. Y por otra parte, un par de años más tarde, más de 10, se le rompe las piernas. En un accidente en la ruta. Y bueno, tiene que hacer la recuperación para volver a escribir, solo que en esta versión la enfermera benévola fue Tabitha King. Hay una entrevista muy graciosa en YouTube, no sé si lo mencionamos ya, que hablan sobre la recuperación. Él está sentado con Tabitha Sí. y le preguntan a Stephen King ¿cómo fue la recuperación, en qué te apoyaste para esto. Stephen King, súper canchero, dice: en drogas, muchas drogas. Y el entrevistador le dice: sí, en sentido del humor veo que también. Y Tabitha le dice: sí, y quejarse. Mucho. Sí, usa una palabra. Bitching. Bitching. Lots of bitching. Era humor, drugs and bitching. Sí. Antes de cerrar, quiero leer una cita en la cual Stephen King habla de él como escritor, Uh-huh. que es para él ser escritor, en qué posición de su vida está. Y dice así: soy escritor, pero ni en segundo, ni en tercer, ni en cuarto lugar. En primer lugar soy un marido, en segundo lugar soy un padre. Hubo una época en la que seguramente hubiera antepuesto la paternidad al matrimonio cuando los niños eran pequeños. Y en tercer lugar, soy un hombre de mi tierra, mi época y mi comunidad. Y tengo que hacer todas esas cosas primero, porque si quiero ser escritor, todo va en cadena. Es muy interesante y habla mucho sobre las novelas de King y los personajes de King. Y por qué él es un escritor de personajes. ¿Nos vamos? Sí, con esto ya podemos cerrar. Ya estamos. Estamos en la recta final de Medianoche en Maine, volumen 1, Sí. podríamos decir. Así que el próximo capítulo vamos a estar hablando de la última novela de ficción de este primer volumen. Y aquí viene la artillería pesada. Así es. Y después va a quedar un capítulo más, que va a ser el epílogo. Pero bueno. Será hasta dentro de unas semanas. Sí. Bueno, esto es Medianoche en Maine. Como ya sabrán, están escuchando en martesataca.com.ar/Medianoche en Maine. Mi nombre es Andy. Mi nombre es Lucía. Y nos estamos reencontrando. Hasta la próxima y que tengan buenas medianoches.